Y bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, Michi y la broma, perdón, fuera de broma. Ya con un invitado que vea, bueno, se está quedando. Pues sí, realmente encontramos reemplazo de Iván. Hola Iván. Listo, entonces nada, pues bienvenido Michi. Hoy aquí que estamos probando cositas de disco, mañas que quedan ahí. No sé si las repitamos, pero por hoy. Por probar, pero no bueno, está mal. Lo único es que a Michi no le alcanzó el presupuesto. No, la MacBook del gobierno no me da para poner fondos. Es que la Camaima 2.0 pailas, güey. El gobierno bolivariano, ¿no? Saludos a Denis. Venezolana. No. Bueno, Michi, nada, pues bienvenido nuevamente. Y un saludo aquí al señor David, que el día de hoy fue el que nos invitó a poner ese fondo verde, porque pues él anda por allá en sus viajes actualmente en Nueva Zelanda. Gente con plata, parce. Todos los días viajan. Bienvenido, señor David, ¿cómo vamos? Hola Leo, bueno sí, pues hay que invertir en algo las ganancias del podcast. Y pues bien, Michi, pues bueno, por ahora le seguimos diciendo invitado, pero ya depende de Michi si quiere ya ser parte oficial, tiene que pues pagar la cuota de inscripción que todos pagamos. Entonces, Sí, hay que también pagar uniforme. Uniforme. Sí, claro. La dotación. El uniforme de la dotación, que es cada 6 meses. Ajá, pero pagada por Es usted. cada 4 meses. A esto hay que invertirle, Sí, Michi. Eso no puede ser. Claro, es un negocio al final y al cabo. Obviamente. Todo es negocio. Como libertarios. Todo es privado, nada es público. Ni que fuéramos osos. Referencias, muy bien. No le diga eso que Michi se emociona. Ay, ¿le gustan ¿Los los osos? ¿Por qué? Oh, oh. El que entendió, entendió. Pero bueno, entonces muchachos, empecemos con las recomendaciones del día, entremos en materia. Bueno. David, bueno. ¿qué hoy? Bueno, hoy le voy a hacer alusión a mi fondo de pantalla. Y bueno, creo que ya en una ocasión anterior hablé de mi videojuego favorito, el Cyberpunk 2077. Ahora voy a recomendar el DLC de este propio juego, que es casi un juego aparte, que se llama Phantom Liberty. Es una historia muy interesante, de hecho tienen a Idris Elba uniéndose a la historia, ya no solo estaba Keanu Reeves, sino ahora también el señor Idris Elba. Es una historia que complementa muy bien la historia principal del juego de Cyberpunk, lo expande aún más y ofrece creo que como 3 finales alternativos. Es una locura, entonces recomendadísimo el Phantom Liberty. Ok. Una pregunta, David, solamente para los que no somos tan apegados a los videojuegos. ¿Cómo tal qué significa DLC? ¿O cuál es la explicación breve de un DLC? Bueno, un O sea, DLC ya tengo una es... presunción por lo que acabas de decir, pero igual me gustaría profundizar un poquito. Bueno, DLC en español significaría contenido descargable. Entonces, cuando hablamos en un videojuego de DLC, es como un contenido que originalmente no vino con el juego principal, con el juego base que uno compra cuando sale el juego, sino que a medida que pasa el tiempo van añadiendo nuevas cosas. Algunos vienen de una vez de fábrica con varios DLC para descargar, que también se conoce como microtransacciones. Es como, ok, te vendo el juego, pero si quieres que tu personaje tenga tal skin, tienes que pagar tanto por ese DLC. Hay varios tipos, están todo lo que es como estético para mejorar o para tener como, no sé, una estética diferente en el juego. Y hay otros que sí ofrecen nuevo contenido jugable, como lo es en este caso el que estoy yo recomendando. Y ese es, generalmente sí suelen cobrarlo. Es como una especie de expansión del juego. Y ya últimamente los venden casi al mismo precio de los juegos, porque cada vez pues los hacen mejor. Sacan el juego base y en lugar como de sacar una segunda parte, prefieren aprovechar ese juego que ya está y simplemente expandirlo un poco con un DLC.
Bueno, pero estuvo interesante. Ujú. Ahora ya entendí. Listo, Michi, tu turno. Yo hoy vine un poco cinéfilo. Hoy y con ganas de apoyar Oh. como el talento colombiano. Cinéfilo, sí, sí, sí. Ok, De ok, cine. ok. De Con la una película que actriz la tengo. Esperanza Gómez. No, esas no las recomiendo usualmente. Se llama La Pasión de Gabriel. Es una película del Ok. 2008, Padre es Amado. drama. Es una película colombiana con el actor, no recuerdo bien el nombre, el que hizo de Pablo Escobar. Es un actorazo y es una película que Andrés Parra. Andrés Parra, él es pues, un muy buen actor. Y pues, Me sé los nombres de los actores y nunca los de mis estudiantes. Hola. pero uy, es una película que recomiendo un montón. Habla de la situación actual en las montañas colombianas, para que le interese. El Está secreto de la interesante. Y más montaña que Andrés colombiana. Parra. También tiene fusiles, sí. ¿Qué? Oh, y armas fuertes. También tiene armas Pero pesadas. estuvo bueno el tal. Bueno, está bien. Listo. Pues no, está interesante sobre todo porque es de Andrés Parra. Por mi parte, tengo un software que recomendarles. Pues digamos que recientemente, o bueno, no tan recientemente, pero se está volviendo muy popular el utilizar algo como los decks o extra decks para sobre todo las personas que utilizan computadores para streaming y entre otras actividades o inclusive solamente para tener funciones rápidas. ¿Qué es esto? Simplemente son como pantallas adicionales que traen diferentes iconos o posibilidades para utilizar en el computador, pues de forma como externa o lejana. O sea, pero encontré una aplicación que se llama MacroDeck, la cual pues a través de algunas librerías de Java pues permite hacer estas acciones pues con un celular antiguo. Y pues recientemente he arreglado uno. Voy a mostrarles aquí, espero que se vea. Creo que tengo que desactivar el fondo. Ahí se ve. Entonces más o menos esta pantallita reemplazaría MacroDeck y permitiría como lanzar diferentes cosas, como mutear, dar play y todo esto. Pero hay muchas acciones diferentes que uno le puede agregar con paciencia, porque son librerías que se están creando hasta ahora. Pero me pareció muy útil, estéticamente muy bonito, la verdad. Y pues nada, simplemente es muy funcional. Entonces cuando uno quiere usar para una presentación o algo por el estilo, que está viendo un video de lejos, es fácil. Y yo no diría, bueno, pues hay controles, hay todo eso. Sí, claro que los hay. Pero simplemente este brinda una posibilidad de manejarlo como de forma rápida, sin necesidad de pronto de recurrir al teclado o al mouse en el momento en que uno está haciendo alguna función. Entonces la aplicación se llama MacroDeck, deben instalarla, pues está también, no está para la versión para Mac que yo sepa, pero pues desde que tengan un celular Android pueden hacer esa conexión. Bueno, Leo, súper bien. Una recomendación diferente a lo que solemos traer. ¿Qué traer variedad? Ahora, MacroDeck, enanos. Patrocinanos. Por favor. Que ya entró Michi, Ya no es una podemos boca pagar más más que viajes. alimentar. Ya no podemos pagar más viajes de David, maldita sea. Todo iba tan bien hasta que David empezó a gastar plata. A viajar, empezó a querer recorrer el mundo. Sí, hay que cobrar por el caché. Pero bueno muchachos, entonces vamos a entrar en materia. El tema del día, señoras y señores, por primera vez van a tener ustedes el placer o la desgracia de escuchar al señor Michi con un tema. Entonces, Un señor tema Michi, interesante. Pues cuéntanos. hoy estamos un poco bélicos. Hoy vamos a irnos a la historia de la guerra, de una de las guerras más importantes, que fue Sí. la Segunda Guerra Mundial, con uno de los frentes más importantes o más duros, que fue el de los soviéticos. Más específicamente, para ponernos en contexto, hoy vamos a estar hablando sobre un acontecimiento que pasó en Finlandia, por la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, o como tal, los soviéticos.
Esto fue el 30 de noviembre de 1939, fue que empezaron a atacar los soviéticos a los finlandeses. Digamos que no fue porque apoyaban a los nazis o algo así, sino que fue más bien porque los soviéticos vieron en Finlandia un lugar para poner una posición y poder defenderse de un posible ataque. Los finlandeses se negaron, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es como muy solo de guerra, pero pues pasó algo que es muy atípico en las guerras, ¿no? Y es que, bueno, en Finlandia hay más específicamente un pueblo eh, que queda cerca a unos bosques, ¿no? Okay. Y el bosque, estos bosques, una gran hectárea, son los bosques del Ívalo. Resulta, ¿El qué, perdona? del Ívalo. Íbalo. Ah, yo te entendí del Líbano y yo. Pero eso no es Del Tolima. Líbano. Me fui a otro lado, sí. Ok. No, del Líbano. Resulta que un grupo de 150 soldados soviéticos fueron a acercarse o tuvieron la misión de acercarse a este bosque para tomar posiciones allí y enfrentarse a los finlandeses. Muy clara la misión, ¿no? Resulta que empezaron, mientras se acercaban, a pasar por diferentes pueblos. Uno de ellos se llamaba Inari, en lo cual los pueblerinos, al ver a los soviéticos, lo primero que les dijeron fue que no se acercaran a ese bosque. ¿No? Era para ellos un bosque muy peligroso, era ir allí era una muerte segura. Los soviéticos creyeron que era una estrategia más bien de los finlandeses, ¿no? Porque pues es que es lógico. Tú invades un país y la gente del pueblo te empieza a decir no vayas a ciertas zonas, no vayas a ciertos bosques, un bosque que es estratégico, militarmente hablando. Y dato curioso, lo que les decían era siempre vayan por los caminos, siempre vayan de día y pasen lo más rápido que puedan ese bosque, nunca lo hagan de noche. Durante esa época, que fue en noviembre, hacía mucho frío y había mucha cantidad de nieve, lo que ocasionaba que los caminos se taparan. Entonces los soldados no podían ir en vehículos, no habían muchos suministros, tenían que ir a pie. Tú como general soviético, si invades un país y la gente te empieza a decir eso, ¿tú qué dices? Pues es una estrategia del enemigo, ¿no? Que nos ponga en un sitio abierto, en un camino, solo Sí. podemos viajar de día, ¿no? Es como muy Y claro. además es paradójico que ahorita el invierno sea o la nieve sea lo que ellos tienen en contra, ya que eso fue lo que les ayudó a ganar a ellos contra los nazis precisamente. Alemania. Sí, es curioso que tuvieran como su propia medicina, por decirlo así, ¿no? En ese contexto. Pues resulta que el coronel que estaba guiando a estas 150 personas, 150 soldados, que es bastante, ¿no? Para poder enfrentarse a un ejército, se negó. Él dijo que no le parecía inteligente hacerle caso a esos pueblerinos, porque era una emboscada. Entonces, ¿qué hicieron? Para asegurarse, solicitaron apoyo, entonces esperaron a que llegaran más hombres a ese pueblo y los 150 soldados decidieron tomar camino, ir adelantándose para ver si habían enemigos. Y aquí es donde empieza como lo extraño. Pasaron el primer día caminando en esos bosques, no hubo nada raro, evitaron los caminos para que no los emboscaran porque creían que los iban a emboscar y pasaron su primera noche allí. ¿Qué pasa? Ahora cuento la historia desde los soldados que acababan de llegar. Ellos llegaron al pueblo, todo el pueblo estaba muy alborotado, estaba muy enfadado con los soviéticos porque no les estaban haciendo caso y tenían miedo a las represalias, pero no les querían decir cuáles. Resulta que esa noche se escucharon muchos disparos, se escuchó fuego de artillería y por los bosques se veía mucho humo. Entonces los soviéticos, por lo que esto ocurrió en la noche, casi en la madrugada, no podían ir a ver qué era lo que estaba pasando inmediatamente. Tenían que esperar a que amaneciera.
Esperaron a que amaneciera. Ellos dijeron, los finlandeses nos emboscaron efectivamente, empezaron a atacar, nosotros los soviéticos nos defendimos y deben estar asegurando la posición. Entonces vamos con nuestras fuerzas a combatir. Aquí hago una pregunta. ¿Qué creen que fue lo primero que encontraron al llegar a ese campo? Mm, bueno, no sé, si lo trajiste a este podcast diría que, no sé, a los soldados muertos, puede ser. Sí, algo así. Pero es Como que que algo no así. solo eso. Pues es que en una guerra siempre va a haber muertos. Pero ¿qué creen que hizo que esto fuera diferente? Aparte de los muertos. ¿No se les ocurre algo? Yo no sé, es que se me viene la imagen, puede que sea la misma historia, pero en una versión diferente. Se viene a la imagen, a mi cabeza, o los orígenes de, ¿cómo se llamaba? El silencio de los inocentes, protagonizado por Anthony Hopkins, Aníbal. En Dígame. de Aníbal cuando está con su hermana y los soldados entran a la casa y al final terminan comiéndose a la hermana. Uf, durísimo ese escena. Y de hecho Pues esa es la primera vez que él come una persona porque los soldados le dan de comer a su hermana, lo obligan, ¿no? lo obligan. Uf, denso. Pues estamos cerca. Miren que lo primero que llegaron, lo primero que vieron al llegar fue varios árboles quemados. Ah, Normal, ok. un conflicto, una guerra, ¿no? Y empezaron a encontrar a sus hombres, pero no los encontraron de buena manera, no los encontraron con impactos de bala, con fracturas, algunos rezagados cubriéndose o defendiendo la posición, no. Todos, absolutamente todos, ya estaban muertos, todos estaban o congelados, pero no congelados. Uno piensa que en un combate tú te vas a congelar acostado o cubierto con el arma esperando al enemigo. No, no, no. Ellos estaban de pie, algunos con las manos estiradas, mirando hacia el cielo, con expresiones de terror, y los que no estaban congelados, no estaban así, estaban completamente desmembrados. Esto ya empieza a ser muy raro. Sí. Avanzaron un poco más y lo que desató como la curiosidad ya de los soviéticos y el miedo fue que encontraron la piel de uno de sus soldados completamente estirada entre las hojas de un árbol, ¿no? De un sauce Órale. eh, sin hojas ya. Es muy extraño, como en una noche pasó todo esto, ¿no? David, entonces yo le envié algunas imágenes al David, justamente de esto, como para que podamos ver, no sé, ¿será que nos censuran esto? Si lo mostramos. Pues, depende. ¿Hay desnudos o algo así? No, David las vio, ¿qué piensa? ¿Las podemos mostrar? Yo creo que O no, sí. mejor no. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la imagen de lo más escabroso, por decirlo así, que hay, que es de la piel de uno de sus soldados, completamente desollado, expuesta como si fuera un trofeo, como eso me recuerda mucho a los círculos estos con los que los cazadores estiran la piel, no sé si lo han visto, para que no se encoja, eh, y está allí colgada, ¿no? Como trofeo. Entonces, ahí uno piensa, ¿qué pudo haber sido? Lo primero es, los finlandeses nos atacaron, pero todos los cuerpos están desmembrados sin heridas de bala. Primera acotación. Segunda, y hay que tener muy presente, esa guerra, por la nieve y la cantidad de nieve que hubo y las condiciones tan adversas, los recursos eran muy importantes. Entonces, cada ración, cada munición no se podía abandonar, ni por los soviéticos ni por los finlandeses. Resulta que todas las raciones y las municiones estaban completas. Las armas, algunas se encontraban dentro de las fundas, como si no hubieran podido reaccionar, y habían unas pocas que eran disparadas, pero tenían sus cargadores llenos. Entonces aquí es donde empieza el misterio, ¿no? ¿Qué pudo haber sido? Entonces, con esto, ¿qué creen qué conclusiones ustedes podrían sacar? ¿Qué creen que pudo haber sido? Bueno, Es que o sea, en mi caso, con la información que hay hasta el momento, es muy complicado sacar una conclusión. Porque
sea, no pudo haber sido un animal no hace eso. Los rivales, los finlandeses, pero ¿qué clase de gente era entonces para lograr hacer algo así? Entonces, no sé, es complejo. Parece ya como si fuera algo ya sobrenatural. Sí, da como unos tintes sobrenaturales. Resulta que después de esto, todo el pueblo se enteró de que hubo una batalla, pero nunca supieron qué fue lo que pasó. Hasta que se empezó a correr la voz de lo que había pasado. Los del pueblo, muy enfurecidos y asustados, dijeron que sabían qué era lo que había pasado. Resulta que en Finlandia, en la cultura finlandesa, hay una criatura que es como una criatura mítica que se llama Suma o Surma. Es un perro, una especie de perro, que se encarga de cuidar, hagan de cuenta, como un cerbero, algo así, que cuida las puertas del infierno, pero él tiene una condición especial. Hagan de cuenta, es un perro con cuernos de chivo muy grande y lo que él hace o para lo que fue creado no es solo para cuidar, es para cazar, que es el que estamos viendo allí, ¿no? Está cool. Entonces, ese animal es un cazador, o esa criatura es un cazador. El objetivo, además de cuidar las puertas del infierno, por decirlo así, es cazar a las almas que quieran escapar, ¿no? Entonces ellos decían que no querían que los soldados, que los soviéticos fueran a tomar esa posición, porque decían que allí habían estas criaturas, habían muchas, em, como por decirlo así, una manada de estas criaturas, que fue la que les ocasionó todo este problema, ¿no? Los soviéticos obviamente negaron todo y la declaración oficial de los soviéticos, después de un tiempo, fue decir que los soldados entraron en un tipo de histeria por el frío, por el hambre, por las condiciones en las que estaban y se empezaron a matar unos a otros. Pero la gente empezó a contradecirlo por las pruebas que habían, que eran, no habían, lo que hablamos hace un momento, no habían agujeros de bala en los cuerpos, la mayoría tenía cara de terror, como si hubieran visto algo extraordinario, esto de la piel desmembrada, que quien en un combate, o por qué razón en un combate tú te vas a poner a desmembrar a un enemigo, o tú en una historia vas a tener el tiempo de desmembrar a alguien, ¿no? Entonces, esa es como la historia de lo que pasó en ese bosque y tanto finlandeses como soviéticos niegan haber presenciado algo paranormal. Cada uno dice que fue histeria de los soviéticos, pero entre el pueblo se tiene como muy en cuenta a este ser y se respetan mucho esos bosques incluso en la actualidad. Sí, es curioso. Primero que los soldados quedaron, los que quedaron congelados quedaron con actitud de estar sorprendidos o aterrados más bien con algo que los podría aterrar, porque eran soldados armados, estaban viviendo una guerra mundial. Entonces, ¿qué podría asustar a unos soldados armados? Adicional, pues los que estaban muertos no tenían impactos de bala. Estaban los que estaban congelados y estaban los que estaban desmembrados y el que estaba desollado. Entonces, hay algo raro ahí, hay algo que no logro explicar. No creo que haya sido cosa de humanos, porque ¿qué cosa humana podría asustar a los soldados para que quedaran congelados, aterrados? ¿Cómo podrían haberlos desmembrado y cómo podrían haber desollado al otro? Es bastante extraño y curioso. Yo pensaría más en que, no sé, es que esto me suena. Bueno, un ejemplo. Ya hoy en día sabemos quién fue Jack el Destripador, entre comillas, porque pues ya hubieron pruebas de ADN y todo eso y pudieron como decir que, si no estoy mal, había sido un peluquero, carnicero, no creo que peluquero, no estoy tan seguro, un barbero. Pero
una de las teorías de Jack el Destripador era que era alguien de la nobleza al cual le habían encubierto sus asesinatos. Entonces, no sé, todo esto es que me parece, si bien misterioso, pero me parece muy de corte humano también. Porque no me extrañaría para nada, por ejemplo, que hubiese sido algún tipo de persona reconocida en su tiempo o de alguna familia con poder o algo por el estilo. Y no hablo de una sola, sino puede haber sido un grupo que utilizó de una u otra forma esos soldados para experimentar. No sé, se me viene a mí en la cabeza. Porque mira lo que estás diciendo, o sea, como se encuentran los cuerpos, en cuerpos congelados y quietos. ¿Quién me dice a mí que no usaron una droga paralizante solo para ver qué pasaba? ¿O qué me dice a mí que quisieron ver los efectos de la piel, dónde se generaba la congelación? Porque esto ya lo hemos visto, es como, mm, hablando también de la Segunda Guerra Mundial, vimos en un capítulo ya de hace unos años lo que pasó con este batallón chino, todos los experimentos que hicieron, todo este tipo de cosas. No me acuerdo si era el 79, creo que era el lugar. Pero bueno, hay que buscarlo en los capítulos del podcast, pero se me hace más que podría ser un corte así. Obviamente pues queda el misterio, pero no sé, sospecho mucho más del ser humano. Es De que hecho, ese nivel de maldad no lo veo en otros sí, no, seres no. posibles. Sí, O los sea, ¿qué tal alimentos no tienen así. que las posesiones como de estar aterrados podría ser por estar sufriendo alucinaciones por alguna droga? Creo que sí, tiene mucho sentido lo de que fuera un experimento. Tal vez estuvieran experimentando de cómo defenderse en caso de una invasión alemana con el hielo, qué tanto podían aguantar, no lo sé, Ujú. puede Es irse por muy ese lado. extraño. Y Sí, también, probablemente la piel estirada pudo haber sido un estudio también, no sé. también podría ser. Pero también hay que aclarar que una de las primeras hipótesis fue justamente esto, experimentos, que utilizaron algún tipo de arma nueva en ellos, la probaron, vieron que funcionó y guardaron el secreto. Pero sí, digamos que esta zona ya no solo es conocida por los lugareños, como una zona en donde están las criaturas en las que ellos creen, sino que ahí o por varios turistas y fanáticos de la Segunda Guerra que han visitado estos lugares, eh, siempre la relacionan con algo relacionado a los ovnis, ¿no? Como a luces, ciertos círculos en los cielos durante la noche, cosas así, que puede estar relacionado o no necesariamente. Tal vez refuerce la hipótesis de alguna prueba. Digamos, tal vez puede ser un lugar para los finlandeses de prueba y actualmente sigue activo porque actualmente sigue la gente del pueblo, sigue sin acercarse a esos bosques, digamos que para ellos por sus creencias no se pueden acercar, y para la gente que va siempre lo relaciona como con casos de ovnis o avistamientos extraños. Entonces es un lugar curioso, ¿no? Es un lugar curioso como digno de estudio. Mm, Y bueno, aquí anteriormente hemos hablado de casos donde se presume o se ha documentado avistamiento de ovnis o algún incidente extraterrestre. Y algo en lo que siempre coinciden estos relatos y estos eventos es en que se vuelven atracciones turísticas. En este caso ha pasado lo mismo, o sea, la gente vaya con ese morbo de chismosear qué pasó en ese lugar. Sí, actualmente ya no es tanto por la guerra, sino más por los avistamientos de ovnis. Pero sí, la gente se dirige como tal a ese lugar justamente por las historias que allí se cuentan o sobre los avistamientos que algunas personas han visto. Pero pero se sigue manteniendo como tal o se sigue contando la historia de estos soldados, que fue como el caso más eh, espeluznante o impactante, por decirlo así, que sucedió en ese lugar. ¿Y qué tal que efectivamente lo hayan hecho humanos, obviamente, con esa intención? De decir, bueno, vamos a generar esto va a generar revuelo, vamos a contar la historia, vamos a poner aquí a esta gente congelada, esta piel estirada.
Y esto en el futuro nos va a servir para atraer muchos turistas y vivir del turismo de la gente que viene aquí a conocer este lugar. Uf, pero sería muy visionario primero, porque es mucho tiempo, ¿no? En el futuro. Y muy arriesgado. Ir a una cena es como decir, voy a Ucrania en estos momentos a matar a un grupo de soldados y a volver esa zona turística. ¿Y eso Pero- no es Crimea? No, pero son dimensiones totalmente diferentes. Y es que lo digo es porque ya ha pasado. O sea, hemos tenido aquí el incidente de, ¿cómo es que se llamaba? Emilsen, Pascagoula, Especula. en los cuales se ha contado un relato de algún incidente extraterrestre y eso se ha vuelto famoso y han vendido libros y yo supongo que si uno va allá, recuerdo la camiseta, yo amo a Pascagoula, etcétera, etcétera. Entonces, Es que, de hecho, si tú lo ves un poquito, perdón que te interrumpí, pero haciendo como referencia a lo que dice David, mira que no es el único ejemplo, es como lo de los Wendigo. Hay mucha gente que va a buscar Wendigos, Sí, sí, sí. a los, ¿cómo se llaman? A los Yetis. Al monstruo del lago Ness, que ahorita es un lugar súper turístico. Y En para- Bosa buscan a Michi. y Una para no criatura irnos tan mitológica. lejos, en el Huila hay un pueblo que se llama La Jagua y se conoce como el lugar de las brujas y uno va a ese pueblo y todo el pueblo está caracterizado con cosas de brujas. El parque es de brujas, la estética es de brujas, toda lo que se vende allá para el turista es relacionado a las brujas. Entonces, esas cosas suelen aprovecharse los turistas, o bueno, los que venden su lugar turístico. Sí. Sí, podría ser. O sea, ¿ustedes creen que, o sea, su hipótesis fue hecho para generar ingresos después? ¿Sí? Como para tener una historia que contar. El mío, la mía sí es esa. La mía, que fue algún loco con poder. ¿Algún loco con poder? Sí, Interesante. Sí. con motosierras, botas, El ubérrimo. Paisa. paisa. Entonces no sé, Interesante. Pues, no le veo es otra muy opción por el curioso. momento. Yo había pensado más bien era que pudo haber sido algún grupo especial de soldados finlandeses, porque es que es muy útil. Miren que un grupo entre, haga estragos con los cadáveres, cause este terror en los soldados soviéticos. Eso va a hacer que los soldados que en esa época eran más supersticiosos no se quieran acercar a ese bosque. Entonces ya no solo es un factor de miedo físico También. a morir, es un miedo más infundido a sus creencias. Y si nos vamos a aterrorizar a gente, si la aterrorizamos con sus creencias, las podemos manejar, ¿no? De hecho, eso es lo que suele hacer la religión. Pero entonces, yo lo veo así, como una estrategia militar para hacer que los soldados soviéticos se asusten, no quieran pasar por esa zona y evitarse tener que desplazar soldados y perder soldados finlandeses, más en un contexto como en una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Puede ser o no. Sí, pues también todo es válido. Está bien. Bueno, entonces te pregunto, Michi, ¿sería todo por el día de hoy? Sería todo. Ahí les dejo como la curiosidad. Sería mi tema. Listo. Lo que no sé es cómo poner el título de esto. Yo también estaba pensando en eso. Estaba pensando, bueno, Sí, ¿cuál va a que ser el no título tiene. de este? Pero bueno, ahí lo vamos a pensar. Por el momento, pues gente que nos escucha, pues gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Sabemos que no somos muchos, pero somos los suficientes. Y gracias por los que nos siguen en Spotify, los que pues nos escuchan diario, los que nos apoyan, los que nos ponen de fondo para planchar, para hacer cosas, los que viven en Bosa cerca de Michi ahora, que está representando ese bello lugar al cual no quiero ir. No, pero nada. Ahí que diga eso alguien de Suacha ya es muy heavy.
eso es calidad. Saca el puñal. Que le paga con su hachita. Pero bueno, nada, pues bienvenidos entonces y por los apoyos y por los nos escuchan en los diferentes medios. Nunca nos respondieron de Podimo al momento, pero en las demás redes sí estamos, ya lo verifiqué. Entonces creo que no, con excepción de Podimo, creo que no estamos faltando de ninguna aplicación de podcast para que puedan seleccionar su favorita y van a escucharnos. Entonces, eso es solo todo por ahora. Siento que estoy despidiendo tu voz estéreo por alguna razón. Pero nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Chao.